ese tema que yo quiero traer hoy es el de precedente contencioso administrativo y en particular un pequeño desarrollo, una derivación que se ha presentado últimamente y es relacionada con el precedente o el uso prospectivo del precedente. Y pues digamos, esa es la discusión que yo quiero abrir al final. Entonces empezaré por referirme brevemente a las bases o a ese fundamento teórico de la teoría del precedente contencioso administrativo que yo he propuesto, para luego presentarles esta nueva inquietud que ha surgido en relación con el uso del precedente y las posibles contradicciones que podemos ver en la manera como el Consejo de Estado principalmente está haciendo uso de y aplicación de los precedentes que están basados en sentencias de unificación de jurisprudencia. Como ustedes saben, con el CEPACA, con la ley 1437, se creó en Colombia esta figura de las sentencias de unificación de jurisprudencia con el fin de descongestionar el aparato judicial, con el fin de unificar jurisprudencia, como su nombre lo dice, en unos asuntos que se han considerado de importancia jurídica, de trascendencia económica y social, y con la posibilidad incluso de que sentencias proferidas antes de la entrada en vigencia del CEPACA también pudieran reunir los requisitos del CEPACA para tener el tratamiento de sentencias de unificación, con un ingrediente adicional, es decir, no estamos hablando solamente de un tipo de sentencia que unifica o que sienta jurisprudencia, sino que el tratamiento que se le da en el CEPACA a los diferentes escenarios en los cuales se puede hacer uso de la sentencia de unificación demuestra que en realidad ya estamos hablando en serio de una figura de precedente y no de una mera utilización conceptual, teórica, persuasiva de la jurisprudencia, que es lo que habíamos visto en jurisdicciones distintas a la constitucional, por lo menos hasta finales de la primera década de este siglo. Entonces, cuando entra en vigencia el CEPACA y trae figuras como, por ejemplo, la extensión de los efectos de las sentencias de unificación o el recurso de unificación de jurisprudencia, ahí lo que vemos es cómo se hace un énfasis en la igualdad o en por lo menos la similitud fáctica y jurídica, y se piensa más en el precedente como ese acto que contiene una regla, ya no un párrafo ni una explicación de lo que es un derecho fundamental, de la manera como se ha litigado, del alcance que se le ha dado en diferentes contextos de litigio, sino ya pensando en la regla que está detrás de esa decisión, es decir, a determinados hechos considerados como materiales, determinada regla de derecho o consecuencia jurídica, todo eso constituiría entonces nuestra regla y teniendo en cuenta un principio o un criterio jurídico que subyace a esa regla. Entonces, al empezar a darle un tratamiento propiamente de regla y no tener ya esas citas a las que veníamos acostumbrados en la jurisdicción de lo contencioso, donde, no sé, de pronto se hablaba de libre desarrollo de la personalidad y entonces nos traían citas y citas y citas de lo que la Corte Constitucional había dicho al respecto para luego fallar de una manera completamente desconectada de todos esos párrafos de doctrina, probablemente podríamos denominarlo, que contenían esas sentencias en su obiter. Ahora lo que vemos es reconociéndole la fuerza normativa a las sentencias de unificación de jurisprudencia del Consejo de Estado, aplicando de una manera más rigurosa los precedentes de esa misma corporación. Cuando esto se presenta, digamos, cuando ya vemos que las figuras de extensión de los efectos de las sentencias de unificación de jurisprudencia que le permite a la persona que considere que se reúnen los mismos supuestos fácticos que dieron lugar a la sentencia de unificación que reconoció un derecho, puede llevar ese caso a la autoridad y la autoridad tiene la obligación de extenderle los efectos de esa sentencia de unificación. Y de hecho, si no lo hace, hay la posibilidad de acudir al Consejo de Estado para que resuelva el asunto de manera definitiva. Ese tipo de figuras o el recurso de unificación, cuando el tribunal se aleja de una sentencia de unificación, lo que nos muestran es una rigurosidad cada vez mayor en el tema de la identidad de los hechos. Es decir, ya estamos hablando de patrones fácticos que son comparables, ya estamos hablando de la revisión de una regla detrás de esos patrones y de la manera de extender esa regla a otros casos, que es algo muy propio de todos los sistemas en los cuales rige una regla de precedente y es el análisis analógico. Esa aplicación analógica de las sentencias nos obliga a repensar entonces no solamente nuestro sistema de fuentes del derecho, es decir, en esto ya la Corte Constitucional había avanzado muchísimo, incluso antes de la entrada en vigencia del CEPACA. Entonces, no solamente apropiarse del derecho administrativo, de todos estos avances que sobre todo ocurrieron
en la jurisdicción constitucional en relación con lo que son los precedentes, la fuerza normativa de los precedentes, sino más que eso, ya empezar a pensar herramientas concretas de análisis de precedentes. ¿Por qué digo que herramientas concretas? Nosotros en Colombia pues sabemos que de tiempo atrás se ha venido aplicando y se aplicó inclusive como doctrina dominante la línea jurisprudencial o el método de análisis dinámico de precedentes que conocemos como la línea de jurisprudencia o la línea jurisprudencial. Sin embargo, al revisar los orígenes de la línea jurisprudencial o de esta metodología de análisis dinámico de precedentes, lo que vemos es que surgió en una época en la cual el uso de la jurisprudencia en el Consejo de Estado, pues obviamente también en la Corte Suprema, pero me referiría al Consejo de Estado, era puramente persuasiva, indicativa. Es decir, era del tipo al que me refería hace un ratico, donde se mencionaban párrafos o extractos de sentencias como una forma argumentativa o de persuasión del lector, pero que en últimas no se estaba trasladando una regla a otra situación ni se estaba haciendo comparación de hechos. Ese era el contexto en el que surgió el método de la línea jurisprudencial, pero además estuvo pensado principalmente para el análisis de las sentencias C y T de la Corte Constitucional. De hecho, si nosotros vemos la manera como se aplica y los ejemplos que se dan sobre la aplicación de la línea jurisprudencial, pues encontramos no solamente una preeminencia del análisis constitucional y de su uso para el análisis constitucional, sino que también vemos que la formulación de los problemas jurídicos que encabezan la gráfica de la línea jurisprudencial tiene un nivel de generalidad mucho mayor al que solemos necesitar y utilizar cuando estamos trabajando con sentencias de unificación de jurisprudencia. Dicho de otro modo, si bien en el texto del derecho de los jueces se hace una crítica constante al uso conceptualista de la jurisprudencia, en últimas, todo el ejercicio del análisis dinámico de precedentes con la línea jurisprudencial lo que busca es unas respuestas polares frente a una pregunta que termina siendo pues un problema jurídico formulado a manera de pregunta, suficientemente amplio para que se pueda abarcar en él un amplio espectro de ámbitos de litigio o de escenarios en los cuales se ha litigado en torno a una determinada norma o de un determinado derecho. Ese contexto histórico en el que surgió y esa metodología de análisis termina siendo insuficiente para los efectos del CEPACA. Es decir, cuando ya nos encontramos frente a una figura, por ejemplo, de un recurso de unificación de jurisprudencia, en esos casos no basta una pregunta tan amplia, tan general o tan conceptual como, por ejemplo, decir si un usuario de una entidad financiera que ha sido reportado en una base de datos tiene o no derecho a la remoción de su nombre después del pago de la obligación, por ejemplo, que es uno de los ejemplos que aparecen en todos los análisis de línea jurisprudencial. Pues ese nivel de generalidad termina siendo mucho más alto del que se requiere cuando nos enfrentamos en el ámbito de la jurisdicción de lo contencioso o inclusive cuando a la autoridad administrativa se le pide que extienda los efectos de una sentencia de unificación. En ese caso, para ese análisis de la igualdad fáctica y jurídica requiere acotar de manera mucho más rigurosa cuáles son los hechos que verdaderamente son los hechos materiales de la decisión. De manera que yo pueda encontrar cuáles fueron esos hechos que fueron determinantes de la decisión, que fueron importantes, y cuál fue la regla a la que se llegó. ¿Para qué? Para aplicar por vía analógica esta misma sentencia a otros casos. Entonces, al encontrar que pues las herramientas tradicionales de análisis de jurisprudencia fueron creadas más que todo para una jurisdicción distinta a la contenciosa administrativa, o aún de aplicarse a la jurisdicción de la contenciosa administrativa tendrían un nivel de generalidad mucho más alto del que requiere el tratamiento de los hechos y el tratamiento de la regla del precedente, y además el hecho de que se requiera una reiteración o una pluralidad de fallos en un mismo sentido para que pudiéramos hablar de una especie de balance como una regla obligatoria. Estos elementos lo que nos hacen es obligarnos a encontrar, o por lo menos a tratar de buscar, otras alternativas para la aplicación de los precedentes en el ámbito de lo contencioso administrativo. A este último punto me quería referir un poco más, y es, antes de la ley 1395,
veníamos, digamos, de toda esta evolución en materia constitucional en la cual se pensaba o se confiaba en el plus de obligatoriedad que tenían los balances constitucionales cuando existía un número plural de sentencias de la Corte Constitucional que había reconocido en determinado sentido que se alineaba con un determinado balance. Es decir, que se expedían dentro de la sombra decisional de una determinada escenario. Sin embargo, sale la ley 1395, en la cual pues, es como ese primer paso que se da antes de llegar al CEPACA, el primer paso que se da a la aplicación realmente de lo que es una teoría del precedente en materia contenciosa. Y ahí tenemos un nuevo revés y se habla nuevamente de la necesidad de una reiteración. Eso cambia cuando entra a regir el CEPACA. Una vez entra a regir el CEPACA, en Colombia nos vemos obligados a reconocer una nueva realidad y es que basta una única sentencia para entender que esa sentencia es vinculante y que esa sentencia tiene fuerza de precedente, compone el ordenamiento jurídico, aun si no se trata de una sentencia C. Es decir, aun si estamos dentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Eso supone entonces tener que repensar estas herramientas necesarias para el análisis de los precedentes. Con esto, estas premisas nos han llevado entonces a proponer un esquema de análisis de los precedentes en los cuales, pues en primer lugar, nos separemos de una premisa normativista que tenga al derecho como un insumo preexistente que utiliza el juez para fallar. Por el contrario, aquí se piensa y se trata de promover un pensamiento en el cual el juez está obligado a fallar el caso concreto sin perjuicio de que al hacerlo esté generando una regla para el futuro. Es decir, sin perjuicio de que al promover y al resolver el caso y dar una solución para el caso específico, esa decisión que debe ser universalizable pueda ser extendida a otros casos. Esto supone además rechazar una noción de que existe algo así como una teoría general del precedente judicial. A mi juicio no existe tal teoría general del precedente y eso precisamente es lo que explica por qué puede haber una teoría del precedente constitucional y que no necesariamente pueda trasladarse todas esas figuras a una teoría del precedente contencioso administrativo. Eso se acompaña, a mi juicio, con una visión realista de lo que debe ser el rol del juez. Es decir, el juez puede expresarse con autoridad solamente en aquello necesario para resolver el caso específico. Entonces, todo lo demás, y eso nos lo han dicho durante muchos años, todo aquello que dice de paso, pues será obiter, lo que es necesario para la decisión, esa será la ratio, pero esto implica además que el juez posterior siempre pueda reevaluar o analizar nuevamente aquello que dijo el juez al dictar esa sentencia que se cita como precedente y siempre podrá decir que era mucho más estrecha la regla de lo que se creía. Es decir, que se fijó una regla en esa decisión que tiene fuerza de precedente, pero que en últimas, como lo que se falló fue determinada cosa, entonces los hechos materiales eran realmente estos y la ratio no era tan amplia como se pensaba. Es decir, esta visión y este análisis realista de la función del juez, lo que nos lleva es a reconocer obviamente su poder creador, pero circunscrito a la circunstancia que tiene que decidir. Eso obviamente dará un espacio para la distinción entre el precedente y el caso nuevo que está ahí, también para reconceptualizar el precedente cuando sea el caso. Pero sobre todo para entender que cuando se utilizan los precedentes, cuando se razona con precedentes, de manera muy distinta al razonamiento al que estamos acostumbrados con textos normativos, en el mismo momento de la aplicación del precedente se está creando una regla de decisión. Esto nos lleva a inclinarnos hacia lo concreto, hacia lo práctico, darle importancia a los hechos precisos del caso que se está resolviendo, eso sí, evitando obviamente caer en el particularismo, pero sí reconociendo que aún los hechos particulares son reglas. Es decir, para crear una regla yo no tengo ninguna necesidad de tomar una sentencia, pretender inducir, llevando a un nivel superior de abstracción o de generalidad esos hechos que dieron lugar al caso previo, para luego nuevamente deducir de ahí una regla para mi caso. Ese ejercicio de ascender y descender es el que se pretende evitar cuando lo que proponemos es un método de análisis con precedentes que permita reconocer que las reglas particulares también son reglas, que se incluyen una serie de hechos materiales, eso no es algo
perjudicial ni es algo que se deba evitar, y que por el contrario, cuando se pretende elevar ese nivel de abstracción para sacar una suerte de regla genérica aplicable a una cantidad de casos, lo que podríamos estar haciendo es tergiversando realmente lo que quiso decir el juez, o poniendo en boca del juez algo que ni quiso ni tenía autoridad para decidir, porque tenía solamente autoridad para decidir el caso puntual que tiene ante sí. Estas premisas entonces son las que explican, pues obviamente con los fundamentos teóricos que quedan planteados en el libro, pero a los cuales no me referiré por ahora, explican entonces la necesidad de retornar a esta visión de, dados ciertos hechos A, B y C, encontramos una respuesta determinada, una consecuencia jurídica, y detrás de esa ecuación habrá siempre un criterio jurídico que no necesariamente será un principio, pero que podrá serlo, que es el que explica esa atribución de la consecuencia de cierta consecuencia a ciertos hechos. Este tipo de fórmula nos permite entonces hacer una comparación de hechos materiales centrándonos o poniendo especial atención en las diferencias. Es decir, lo que prima facie parece ser algo similar, pues realmente cuando encontremos cuáles son las diferencias y podamos encontrar si esas diferencias son o no materiales, es ahí donde radica la importancia de razonar con precedentes. Y si podemos encontrar un criterio común a la regla que existe cuando tenemos A, B y C igual Y, y tenemos otra que donde tenemos en vez de A, B y C, tenemos A, B y D, entonces en vez de C la cambiamos por D, pero aún así llegamos a la misma consecuencia jurídica, en ese momento nos tenemos que preguntar cuál es el criterio común a esas dos reglas. Si yo encuentro un criterio común a esas dos reglas, y esa es la propuesta que yo he presentado, pues en ese caso nosotros lo que tenemos es un precedente que sí rige, que sí gobierna el caso puntual y que debe o bien aplicarse o bien, si acaso quien lo aplica tiene la autoridad para revocar el precedente, pues tendría que entonces que revocarlo. Esto genera un problema, ya con esto llego al punto que quiero someter a discusión, y es cuando uno presenta esta visión realista de la función de los jueces como explicación de por qué no todo lo que dice la sentencia tiene fuerza de precedente, por qué cuando un juez presenta una regla hipotética en su fallo, eso no constituye la ratio de esa decisión y no puede, por tanto, ser vinculante para el futuro. Eso nos lleva a la necesidad de pensar en un problema que no ha sido tratado, a mi juicio, con suficiente profundidad, y es el de la aplicación del precedente en el tiempo. Con esto me quiero referir a dos decisiones recientes, relativamente, en las cuales se ha empezado ya a hacer uso del precedente, reconociéndolo, digamos, teniendo en cuenta que ya no existe discusión de que o por lo menos podríamos decir que gracias a las sentencias de la Corte Constitucional podríamos tener como aceptado que dentro de nuestro sistema de fuentes del derecho, el precedente sí es una fuente principal. Teniendo eso en cuenta, entonces surge una discrepancia entre lo que ocurre con el tratamiento de la norma entendida o derivada de un texto normativo y lo que ocurre cuando esa regla proviene de un precedente. ¿Por qué lo digo? Porque resulta que cuando existe un cambio legislativo, una transición normativa, pues nosotros tenemos de tiempo atrás ya establecidas reglas sobre tránsito de legislación. Y sabemos que las leyes que estaban vigentes en el momento de la celebración del contrato se incorporan al mismo. Sabemos en qué momento entran a regir las normas sustanciales y las normas procesales. Y eso permite entonces, da una garantía y da seguridad jurídica a las partes, que pueden preordenar su conducta suponiendo que hay un determinado ordenamiento jurídico vigente cuando ellos actúan, y que en el caso de ser resuelto esta controversia en unos años, pues la decisión ellos pueden anticipar cómo resultaría probablemente, teniendo en cuenta que conocen cuál es el ámbito normativo. Lina, no discúlpame, 5 minutos. Listo. Eso no ocurre, sin embargo, con los precedentes. Con los precedentes, teniendo en cuenta que existe un rezago importante entre el momento en que se suscribe el contrato, el momento en que se presenta la controversia y el momento en que se falla, en última instancia, en el Consejo de Estado. Ese lapso lo que lleva es a que, como no se fijan de la misma manera que ocurre con los textos normativos, como no se fijan los precedentes con el momento en el que ocurren los hechos relevantes, eso lleva entonces a que cuando se resuelve, se está resolviendo con unos precedentes que no regían para la época en la que ocurrieron los hechos.
Entonces, ya ha habido algunos pronunciamientos, uno de ellos un auto del 14 de septiembre del 2018, en el cual se habla de la aplicación en el tiempo de la renuncia tácita de la cláusula compromisoria, obviamente para casos no regidos por la ley 1563 de arbitraje, sino qué pasaba con el cambio que se le dio en la jurisprudencia a la posibilidad o no de renunciar tácitamente a una cláusula compromisoria cuando una parte presentaba una demanda ante lo contencioso y la otra no excepcionaba la falta de jurisdicción. En ese caso, el Consejo de Estado dio un primer paso y dijo, si estamos diciendo que el precedente genera regla de derecho, es vinculante para las partes, sería excesivamente gravoso para quien accede a la Administración de Justicia obligarlo a que su caso sea resuelto con un precedente que no existía para la época en la que presentó la demanda o que contestó la demanda, dependiendo pues de cuál sea la actuación en la que estamos tomando como hecho relevante. Entonces, en ese caso, donde lo que había ocurrido era que después de todo el trámite, que había sido muy dilatado, se decretó la nulidad y se ordenó la remisión a la Cámara de Comercio de Cali, o de Cartagena, no recuerdo bien, en ese momento lo que llevaría a reiniciar todo el proceso. Entonces, ¿qué dijo el Consejo de Estado? Dijo, eso llevaría a aplicar un precedente que no estaba vigente para la época de la contestación de la demanda y de su presentación, defraudar la seguridad jurídica, pero no solo eso, sino generar unas cargas desproporcionadas para el acceso a la Administración de Justicia. Y por eso dijo, no puede darse ese tratamiento a los precedentes. Es decir, aquí estamos reconociendo la fuerza del precedente y ya dándole un tratamiento similar al de la aplicación de la ley en el tiempo. Y la segunda que les quería mencionar es una sentencia del Consejo de Estado de la sección tercera, con ponencia de Martín Bermúdez, del 2 de marzo del 2020, en el radicado 39947, donde se resuelve un recurso de apelación de un demandante en relación con el tratamiento que se le daba a el reconocimiento de órdenes de trabajo. Aquí estamos hablando de hechos cumplidos. Cómo se trataban los hechos cumplidos, si podía o no reclamarse la indemnización de perjuicios por la acto in reverso. Y nuevamente acá el Consejo de Estado revisa hechos relevantes, en este caso no tiene en cuenta la fecha de la demanda, sino la fecha del contrato, pero hace el mismo ejercicio del 2018 y dice, ¿qué podían esperar las partes de su conducta teniendo en cuenta no solamente las normas vigentes en ese momento, sino también los precedentes que eran regla también en ese momento, y de eso depende cómo fallo mi caso? Con eso entonces abro el punto que quisiera, si les parece bien, llevar a la discusión, y es, hemos dicho que el juez solo puede fallar aquello que se le somete a su conocimiento, que todo lo demás es obiter. Es decir, casos hipotéticos resueltos para el futuro son obiter. Entonces, si eso es así, pero si al mismo tiempo estamos exigiendo, para efectos de garantizar la seguridad jurídica, que se resuelvan los casos con los precedentes que están vigentes en la fecha de ocurrencia de los hechos relevantes, bien sea la presentación de la demanda o la celebración del contrato, entonces, ¿cómo podría producirse un cambio en el precedente? ¿Cómo podríamos encontrarnos en un caso de giro jurisprudencial y de giro en el precedente sin defraudar las expectativas que tenían quienes presentaron su caso con base en una determinada regla establecida en los precedentes de la época? Esa sería como la discusión que, si les parece, podríamos iniciar acá, obviamente teniendo en cuenta que todo esto parte de la visión realista que les he presentado sobre lo que debería y podría ser eventualmente, pues, que obviamente está sujeta a discusión y a diferentes opiniones por sí sola. Vale, Carolina, muchas gracias. Entonces vamos a darle la palabra a Carolina Moreno. Carolina, adelante. Gracias, Jorge. Bueno, gracias, Carolina, por tu intervención, por la presentación que acabas de hacer. Gracias al doctorado, que es un programa que quiero mucho, pues porque soy egresada del mismo además, que quiero mucho, y pues por esta invitación a conversar a partir de este texto de Carolina, y por supuesto a Jorge, que fue quien directamente me invitó a hacerlo. A mí me ha parecido muy interesante la propuesta de Carolina, y lo primero que tengo que decir es que me quedo con las ganas de leer el resto, porque queda uno como con la entrada. Aquí hay un marco teórico, pero acá hay unas preguntas gruesas que yo en todo caso tengo y que tienen que ver justamente con esto que tú dices de la aplicación, digamos, cotidiana y práctica de esto en el día a día de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y de la administración pública. Entonces, bueno, en algún momento podré hacer eso, pero pues como nos compartieron una parte, pues mis comentarios están
estrictamente orientados a esa parte y al final voy a hacer una breve reacción al punto que acabas de plantear. Entonces, digo que eso me ha parecido tremendamente interesante, provocador y sugestivo porque estamos muy habituados, y creo que tú lo has dicho tanto en tu texto como en tu presentación, estamos muy habituados a problematizar sobre la interpretación constitucional, ¿no? Eh, sobre la interpretación constitucional y cómo aquí a partir de la Constitución del 91 hay una nueva apuesta o esto que Diego, que López llama la visión vanguardista y que tú recoges en tu texto, y es que parece que todos nos hemos movido a esa visión. Yo creo que esa es una visión demasiado entusiasta, yo no estaría tan contenta ni me montaría en ese tren tan fácil porque siento que incluso uno de los vagones más quedados en esa nueva apuesta es precisamente la jurisdicción de lo contencioso administrativo y nuestra administración pública en razón a qué, a la tradición legocentrista que está tan afincada en la jurisdicción y en la administración pública y que hace parte del espíritu de nuestro derecho administrativo. Yo creo que tú mencionas eso en el texto, haces como esta idea de me quiero separar, o sea, necesitamos rechazar este egocentrismo, pero yo lo vuelvo a traer porque creo que justamente esta postura, este enamoramiento con el egocentrismo, con el principio de legalidad y que yo solamente puedo hacer aquello que expresamente la ley me dice, está, digamos, está en el ambiente, en la piel del derecho administrativo y sobre todo en la cotidianidad de las decisiones judiciales contenciosas y en la propia administración pública. Entonces, es como la primera advertencia que yo hago y es que me parece muy animador, yo quisiera que avanzáramos hacia allá, pero tengo unas serias dudas porque lo que nos muestra por lo menos la historia y nuestro derecho administrativo es algo más recogido, más limitado, más restrictivo, muy apegado de nuevo al principio de legalidad y muy reacio todavía a entender dimensiones más abiertas de interpretación desde lo constitucional. Pero eso es una de las cosas que me parecen más interesantes en tu trabajo y es este interés en cuestionar o incluso subvertir los paradigmas más arraigados de nuestros operadores jurídicos, concretamente de la administración pública y de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y de hecho yo en distintos, y esto me parece importante porque yo en distintos escenarios he argumentado la necesidad de releer y de transformar el ámbito del derecho administrativo. Además porque este ámbito del derecho administrativo continental, que es el que tenemos en Colombia, se para o se construye en dos ejes o premisas fundamentales. Por una parte, un juez especial distinto del juez ordinario, que es el encargado de conocer las controversias en las que están involucradas las autoridades revestidas de poder que digamos que es el juez natural del Estado, con algunas excepciones, y por otra, la idea de un régimen jurídico especial, excepcional, distinto de el que rige las relaciones entre los particulares. Entonces, de nuevo, el derecho administrativo colombiano, como parte de esta tradición continental, se ha construido tanto sobre la disciplina de un derecho distinto al derecho común, ¿no? O derecho privado, y sobre la base de y sobre la idea de un juez distinto, especializado, diferente, separado del juez ordinario, que es el juez natural, el único que puede evaluar las controversias en las que hay un sujeto poderoso que es el Estado. Digamos que de allí viene esta tradición de que exista un juez contencioso administrativo y es una pregunta bien interesante que uno se puede hacer, entre otras, porque uno diría, y yo todavía hoy me pregunto, y hay trabajos bien importantes en ese sentido de por qué tenemos que tener un juez contencioso administrativo y por qué el Estado no puede ser sometido digamos, al juez de las demás, o sea, por qué la necesidad de que exista esta diferenciación. Y uno podría decir, eso tiene sentido cuando hablamos de actos administrativos porque están revestidos de autoridad, porque son poder, porque son unilateralidad, porque es autotutela, pero de nuevo, otras relaciones que son muy del derecho privado, y estoy pensando en contratación estatal y responsabilidad extracontractual del Estado, en la que esta subordinación no es tan clara necesariamente y que está tan permeado de puro derecho privado, pues allí uno empieza a cuestionar porque la necesidad de un juez natural, pero de un juez especial, pero en Colombia seguimos respetando esa tradición y ese rol importante del juez contencioso para definir estas controversias. Entonces creo que la propuesta que tú haces es muy interesante porque de alguna manera yo creo que sí nos invita a retar y a pensar distinto estas construcciones o estas premisas ideológicas o teóricas sobre las cuales está montada el derecho administrativo.
Y además porque justamente, entonces voy aterrizando al punto que quiero rescatar, y es que una de las grandes innovaciones, y tú lo has dicho y está muy claro en tu texto, una de las grandes innovaciones que trae la ley 1437, pues el CEPACA es, y digo de una de las pocas innovaciones, al menos en materia de procedimiento administrativo, en la primera parte del código, es la extensión de jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros. Y esto pues lo que está previsto en el artículo 102. Y yo me acuerdo que había como un gran entusiasmo en relación con ese artículo, porque como tú lo decías, iba a promover o permitir la descongestión y que lo que en principio se tenía que litigar porque era lo natural, pues ya no tenía que hacerse porque la administración pública, y me voy a centrar en la administración pública más que en juez, pues puede tomar esa decisión y simplemente esa que ya está clarísima, es una sentencia de unificación, pues es la que aplica el caso particular y yo puedo chulear en sede administrativa, y perdón la expresión tan coloquial, pero yo puedo darle visto bueno a esa controversia y evitar que se vaya de nuevo como un tema contencioso con todas las instancias y demás. Esa es una de las razones que motivó la figura. Pero tengo que reconocer que desde el comienzo yo fui supremamente escéptica de eso, porque digamos, lo que siempre pensé es hasta qué punto, y yo creo que tú destacas eso en el texto, y es hasta qué punto esta tradición jurídica y sobre todo este contexto local que es al que tú quieres traer esta innovación del presidente judicial, está dispuesto a cambiar su tradición de operatividad jurídica y de forma de interpretación y de entender el derecho y su rol frente al derecho en razón de cortar la necesidad de irse a lo judicial y reconocer esa controversia en lo administrativo. Yo siento que eso pues tiene un buen propósito, pero digamos no tiene mucho sentido dentro de esa tradición, y no lo tiene cuando uno pues mira el artículo 102 y se da cuenta que fácilmente la administración puede desestimar esa solicitud, entre otras haciendo algo que tú dices que no se debe hacer, o que por lo menos fue lo que yo entendí. Y es que estamos habituados a pensar esto en la norma, me bajo a los hechos y pienso si los hechos concuerdan. Y tú lo que estás diciendo es, no, la invitación es a que la analogía se haga desde la situación, digamos, de los hechos, desde lo fáctico, sin tener que estar haciendo esta cosa de subir y bajar, y sobre todo de hacer este proceso silogístico de lo general a lo particular. De hecho, tú dices, lo importante no es la similitud en la norma, sino la similitud en los hechos que se encajan en una norma. Entonces, cuando yo me voy al 102, pues lo que encuentro son eventos en los cuales la administración puede negar, o ni siquiera negar, o simplemente no contestar a solicitud de extensión de jurisprudencia, diciendo que, y lo leo textual, justificación razonada que evidencia que el peticionario se encuentra en la misma situación de hecho o de derecho, perdón, esta es la solicitud, digo, negar, exponiendo las razones por las cuales considera que la decisión no puede adoptarse sin que surta un periodo probatorio. Entonces, primero decir, no, es que yo a primera vista no puedo pensar que estamos hablando de lo mismo y yo tengo que practicar pruebas. Y la necesidad de practicar pruebas ya me desplaza de la necesidad de reconocer. Y la segunda, que es la la 2 y la 3, que me parecen las más fáciles o cómodas para proponer, es exponiendo las razones por las cuales estima que la situación del solicitante es distinta a la resuelta en la sentencia de unificación invocada. Entonces, de nuevo, me imagino esta administración pública diciendo, me da miedo la Procuraduría, me da miedo la Contraloría, me da miedo que me investiguen el día de mañana por un tema delictivo en la decisión que voy a tomar. Yo no quiero esto, yo me voy a abstener y simplemente voy a decir o que no es la misma situación, que tengo que practicar pruebas, o que los hechos, que la norma es distinta, que son los 3 supuestos que se traen. Entonces yo lo que encuentro es que la misma formulación legislativa, si bien tenía una apuesta innovadora y transformadora para decir que el juez contencioso desde arriba empiece a unificar la jurisprudencia y cortemos tanta congestión, siento que la misma propuesta en su diseño lo que hace es promover una administración cómoda, tímida, refractaria, como siento que es nuestra administración en muchos casos, para evitar entrar sobre todo en las controversias que significan reconocimiento de derechos, pues porque por supuesto esto no le pega a los temas de actos administrativos, o mejor, de control de legalidad. Entonces, siento que lo que propones es una necesidad. Es más, me monto, como te decía, en esa propuesta, siento que es necesaria, siento que promueve una relectura, una renovación, una transformación del derecho administrativo colombiano continental o de tradición continental, y siento que nos invita a entender la jurisprudencia contenciosa de una manera diferente y a que ese juez se identifique de manera diferente. Sin embargo, siento que el diseño normativo no está sintonizado, ni está más sintonizado con la tradición administrativa digamos, que nos ha caracterizado siempre, y no tanto con esa nueva innovación.
o con esa innovación mejor. Y creo que tú dices algo muy atinado en el texto y es que esto requiere un cambio cultural. Y entonces uno dice, no, y no voy a salir con el argumento típico de no estamos preparados. No, siento que estamos más que preparados porque además ya nos antecedió toda una transformación o un impulso en lo constitucional y creo que de eso hay que beber y tú lo estás mostrando en el texto y eso es bien importante. Pero sí siento que de esto hay que dar más y por eso creo que tu tesis es tan importante, como decías tú, para que esto tenga un sentido práctico. O sea, yo me imagino a estos jueces contenciosos en todos los niveles, pero sobre todo me imagino una administración pública con unas gafas de transformación y de innovación para ver esto cómo se lo ponen en su cotidianidad. Porque no, lo que sí no podemos tener es una propuesta innovadora de transformación para esta nueva idea de la aplicación del precedente en lo contencioso, pero una administración que sigue sobre la lógica de la legalidad, del egocentrismo, del principio de legalidad, refractaria, inmóvil y resistente al cambio, a tomar decisiones, además con las que se tiene que comprometer. Entre otras porque hay una cosa en tu texto que es muy importante y es que tú desde el principio, o por lo menos el capítulo que yo leí, es que reconoce que aquí no solamente le estamos hablando a los jueces, sino que la administración pública es un gran intérprete y es un gran ejecutor de esta idea del precedente. Entonces siento que una de las grandes apuestas es allí en la administración pública, la que en la cotidianidad utiliza esto, el código contencioso, ¿no? Es la que todo el tiempo está operando, interactuando con los solicitantes y que si hace un buen entendimiento de esto que tú propones y lo apropia en su trabajo cotidiano de interpretación del derecho, nos permitirá que el día de mañana no estemos litigando los casos, porque de lo contrario, si voy a negar la solicitud con cualquier excusa de las tres causales o simplemente no voy a contestar, todo va a seguir yendo al contencioso como ha venido siendo hasta ahora. Entonces siento que tú ahí tienes un gran aporte para la renovación de la disciplina, para la renovación de la literatura del derecho administrativo colombiano, para la renovación de lo que hace la administración y para la renovación de cómo entendemos el juez contencioso dentro de un esquema que además no es de principio de legalidad, sino de principio de juridicidad, donde lo constitucional tiene una relevancia, un peso y una fuerza normativa directa en las decisiones de la administración. Entonces creo que allí hay un gran aporte que tú haces en ese sentido. Creo que me queda tal vez un minuto, Jorge, ¿cierto? Para hacer un último comentario. ¿Me dejas? Sí, dale, dale, dale. Listo, ya con esto Ya el cierro, que último. ya vi que tengo 11 minutos de medio 11. Ujú. Solamente esto último y es, me llama la atención, y acá te devuelvo como esta pregunta para ver tú cómo reaccionas a esto, y es la discrecionalidad. Me llamó mucho la atención que en tu texto, o por lo menos en el capítulo que leí, estás muy preocupada por evidenciar que, o sea, como que hay que separarse de esta idea de discrecionalidad del juez. Y yo lo que creo es que haber entendido que los jueces tienen un ámbito, y no solo los jueces, sino los operadores en general, tienen un ámbito amplio de discrecionalidad en cualquier norma, no solo la constitucional, sino en cualquier norma, y que yo creo además que no hay casos fáciles y casos difíciles, unos con mayor margen de discrecionalidad que otros. O sea, ¿esto cómo juega en este rompecabezas? Porque en todo caso tú dices, el hecho de que haya discrecionalidad no quiere decir que, digamos, no haya una lógica o una racionalidad en la toma de la decisión, pero tú te quieres separar de la discrecionalidad. Entonces, una pregunta concreta que yo te haría en este punto es, ¿cómo juega la ficha de la discrecionalidad y qué entiendes por ello en este rompecabezas que estás armando sobre la necesidad del precedente y su fuerza normativa? Esos serían mis comentarios. Perfecto, Carolina, muchas ¿Sí? gracias. Entonces vamos con Juan Carlos primero Ok, listo. y luego para que tú reacciones y luego lo abrimos que ya hay unas preguntas en el chat. Entonces, Juan Ok. Carlos, adelante. Vale, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Gracias al doctorado, a Jorge como coordinador de estos coloquios, por esta oportunidad de comentar el texto de Carolina. Yo quisiera empezar como ubicando un poquito el capítulo que tuve la oportunidad de leer. Este texto sin duda plantea desafíos y oportunidades del mecanismo institucional de concretización de la interpretación de los textos jurídicos, que en este caso sería como el valor del precedente en el sistema jurídico, lo cual me parece muy importante. Ahora bien, eso, digamos, esta discusión está en el marco de muchos otros retos constitucionales y legales que convocan seguramente a todos los que estamos en este doctorado sobre la completitud, la coherencia, la uniformidad, la racionalidad del derecho, la lucha contra la arbitrariedad, como mencionaba hace un segundo Carolina Moreno, la importancia de racionalizar esa discrecionalidad que entiendo yo está aceptada en el CEPAC además para las actuaciones administrativas, la búsqueda de respuestas correctas, la constante distinción pues como entre
entre casos y la posibilidad de encontrarle una salida razonable a la textura abierta de las normas jurídicas, la indeterminación del derecho, etcétera. Y creo que hay como dos asuntos específicos que creo que tienen que ver con el capítulo que se ha planteado, y uno es como la idea de predictibilidad de las decisiones, y el otro es como la aplicación de varios principios constitucionales en juego: seguridad jurídica, igualdad de trato jurídico, que ahorita lo mencionó también Carolina, las interpretaciones consistentes, la coherencia. Bueno, digamos que hay muchos ámbitos en los que se circunscribe este capítulo que creo que era importante mencionar. Este texto creo que se aproxima de manera muy interesante a estos aspectos y logra conectar varias de esas discusiones en cada uno de estos ámbitos, y yo creo que mi aproximación será parcial respecto del capítulo que conocí, pero diría que por lo menos la lectura de ese capítulo me deja a mí muy buenas sensaciones sobre la posibilidad de conducir distintos planteamientos en este espacio de diálogo sobre esa idea de predictibilidad de las decisiones. Entendiendo bajo la lógica de Diego López que el precedente es una técnica, sin duda su evaluación dependerá de los contenidos, tanto desde aspectos morales como desde aspectos políticos. Y yo creo que parte de las reflexiones que voy a hacer a continuación están también como en ese ámbito. Sin duda esta es una discusión como muy viva, no está exenta de tensiones, aunque como lo dice Carolina en su capítulo, creo yo que de manera muy adecuada, ya parece que todos somos como vanguardistas en la idea del precedente, en la lógica de la obediencia del precedente, y que ya quedan espacios más reducidos para los tradicionalistas, pero en todo caso, como lo menciona también Carolina en su texto, en la aplicación de la obligatoriedad del precedente hay una idea de máximos y de mínimos que están circundando, y que incluso parte de ese enfoque de mínimos y máximos tiene que ver con los comentarios que a continuación voy a hacer. Quisiera en estos minuticos entonces referirme como a dos ámbitos de la discusión. Uno desde la teoría de la argumentación jurídica asociado a el enfoque de analogía que propone Carolina en su texto. Yo quisiera partir de un enfoque lógico trayendo elementos de la argumentación inductiva y deductiva y de lo que yo creo que debería ser en esa medida la aplicación adecuada de los precedentes, y la divergencia más enfocada a algunas preguntas que tengo para Carolina de los procesos de obediencia a los procesos constitucionales y de los, perdón, de los precedentes constitucionales y de los precedentes administrativos. Entonces, en relación con el primer ámbito, quisiera plantear como dos desafíos: uno de justificación y uno de ubicación, que en todo caso son intra e interdependientes. En relación con la justificación, yo encontré en el texto una constante unión y separación de los argumentos de la decisión y la razón de la decisión. Lo que encontré es que hay como una distinción e identificación estricta de la ratio decidendi, sin duda del obiter dicta, y luego una indicación de que no es necesario acudir a los argumentos de soporte para la aplicación de la ratio decidendi. Y ahí, pues digamos que yo encuentro varias inquietudes. Una de ellas tiene que ver con la lógica de justificación de la decisión, la lógica de la justificación de la aplicación del precedente y los desafíos teóricos y pragmáticos que tienen. Y entonces, en relación con esto, la comprensión de la lógica interna de la decisión que hoy se convierte en un precedente, y de la lógica externa de aplicación de esa decisión en futuros casos. Y en relación con eso, el uso de la inducción o de la deducción o de la abducción para la aplicación del precedente y no tanto de la analogía. Frente a esto, digamos que partiendo de parte del enfoque que se menciona en el texto, hay como una idea minimalista respecto de la aplicación y de la utilidad de la argumentación en relación con el uso del precedente, y la importancia de la analogía para la obediencia del mismo y la necesaria presencia de un razonamiento analógico. Yo creería que hay una discusión que por lo menos yo he visto presente desde la teoría de la argumentación jurídica sobre las diferencias en la libertad del operador judicial
cuando aplica el precedente a cuando aplica una técnica de analogía. De acuerdo con esta discusión, uno podría decir que la aplicación del precedente es obligatoria y más restringida, mientras que la posibilidad de aplicar la analogía permite un razonamiento libre no obligatorio. Eso quiere decir que lo plantearía como una primera pregunta: ¿por qué la obediencia del precedente en el derecho administrativo, como estamos en este caso, debería preferir un razonamiento analógico y no entonces un razonamiento estrictamente de precedente que no permita una libertad mayor en el razonamiento sobre la aplicación en el caso concreto? Eso es una primera cosa. La segunda tiene que ver como con las reglas derivadas de las decisiones judiciales. Ya ¿Las Carolina reglas derivadas de planteó qué? Perdón, no te oí. de las decisiones judiciales. Entonces, ya Carolina planteó que de toda decisión, y en este caso en la idea de precedentes, pues surgen unas reglas. Pero esas reglas no surgen de cualquier lado, surgen de las razones que las soportan, así sea no interdicta. En esa medida, la razón de la decisión está fundamentada en estricto sentido por los argumentos que le dan soporte. Entonces, a partir de eso, la pregunta sería cómo restringir que el juez pueda acudir precisamente a los elementos de valoración en la aplicación del precedente para el caso concreto. Y esto lo planteo más en la lógica de si la construcción de la regla es la razón de la decisión, es sustancial a la regla la necesaria sustentación y en esa medida la dinámica de conexión entre sentencias para la aplicación en futuros casos. Es decir, que uno pueda encontrar la lógica argumentativa más allá de la analogía en relación con lo fáctico, que es parte del planteamiento que hace Carolina. Eso en relación con el primer ámbito, que era como el de justificación. En el ámbito de ubicación, yo encontré en el texto, en este capítulo de Carolina, como una constante tensión entre esta lógica de qué esperan los minimalistas y qué esperan los maximalistas del operador judicial y qué esperan de la aplicación del precedente en específico. Y yo entendí, pero puede que esté leyéndolo mal, pero yo entendí en el texto por alguna elección que mencionaste que tu elección es la del minimalismo. Y yo creo que esa elección, como ya lo dije ahorita, pues esta valoración depende sin duda de contenidos morales y políticos, pero desde mi punto de vista, una valoración positiva del activismo judicial en contextos como el colombiano, esa elección del minimalismo es en apariencia problemático frente, por ejemplo, a fallas estructurales en el funcionamiento del Estado, a injusticias permanentes o a vulneraciones masivas de los derechos humanos. Es decir, en general a espacios donde hay una alta indeterminación del derecho y hay una alta inactividad legislativa. Y en esa medida, la pregunta que plantearía es como, ¿cuál crees que es el espacio contextual, pragmático, realista y constitucional de la aplicación de un enfoque preferiblemente minimalista en la obediencia del precedente judicial administrativo? Y lo pregunto en específico por esa complejidad que yo del traslape, del trasplante de esa lógica minimalista norteamericana a nuestra aplicación, en este caso el presente administrativo. Y lo segundo sería por qué ese enfoque minimalista resulta de utilidad para superar los límites que tú abordas en el texto, como esos límites del derecho local a la obediencia del derecho, y qué podría hacerse entonces frente a casos que requieren decisiones más amplias y cuya espera legislativa genera una carga judicial excesiva en la administración y en específico en la administración pública. Y finalmente, en relación con esta idea de la ubicación, quería preguntarte, ya como tú lo dijiste, esto, digamos que la discusión filosófica está más o menos superada en relación con la importancia del precedente, pero no en relación con su aplicación. Y frente a eso, si estás más cerca como de estas ideas neovanguardistas de la aplicación del precedente, o una idea de restringir esta aplicación, que sería como esta lógica neopositivista en su comprensión. Frente al segundo ámbito, yo quisiera realmente, sobre todo, plantearte unas preguntas de los espacios que observas para la armonización del precedente constitucional y el precedente administrativo.
ya tú lo planteaste también, Carolina Moreno, plantearon como unos desafíos y unas tensiones de distinción de la obediencia al presente constitucional y administrativo. Lo que uno esperaría de la obediencia del presidente administrativo es que no solamente fuera a las autoridades judiciales, sino de las autoridades administrativas a todo nivel, y entonces hay una expectativa mayor frente a eso, pero en todo caso también restringida al presidente constitucional como un límite. Y la Corte Constitucional, cuando analizó el contenido tanto de las normas del CEPACA como del Código General del Proceso asociadas al precedente, pues lo que hizo fue como armonizar diciendo, mi precedente en todo caso es sustancial y principal para todas las decisiones, y en el espacio donde el presidente constitucional no esté, entonces lo tendrá el presidente administrativo, que en todo caso está sujeto a la existencia de un precedente constitucional. Y entonces, más allá de las distintas competencias, pensando más como en esa operación funcional y de obediencia, la pregunta va por los lados de cómo armonizar esa, esa, esa obediencia al presidente constitucional y administrativo, por ejemplo, a partir del planteamiento que tú haces de analogía. Y bueno, yo ahorita que escuchaba tu exposición, tú planteaste al final como una inquietud que me parece a mí muy importante, muy interesante, adicional a que seguramente nos duele a todos los que tenemos que ver con el litigio, la actividad en materia administrativa, y es la aplicación del precedente en el tiempo. Frente a eso yo pues daría una lectura constitucional mucho más amplia, y diría que en los casos que tú planteaste, en esos dos, efectivamente uno podría encontrar dificultades de manera general para la aplicación del presente entendido como regla, y el cambio del tiempo y las expectativas y la confianza legítima de quienes acuden a la administración de justicia bajo bajo ciertas reglas procesales. Y entonces lo que quisiera es como delimitar ese problema a varias cosas. Lo primero es la afectación sustancial a derechos fundamentales de las partes. Y entonces lo que diría es que no cualquier cambio de precedente generaría la imposibilidad de aplicación en el tiempo. Solamente aquellos que afecten sustancialmente los derechos de las partes, y en específico me iría por la interpretación respecto de aquellas reglas procesales que afectan entonces el tránsito del proceso. Y adicionalmente creo que la inaplicación del criterio jurisprudencial vigente resulta relevante para la protección procesal de las partes, pero tiene el riesgo de no valorar los elementos sustanciales que benefician o perjudican a las partes en razón de la valoración. Y entonces, si el cambio de precedente genera unos beneficios procesales para las partes, incluso para ganar tiempo o para facilitar resolver disputas, eso no tendría por qué generar entonces su inaplicación. Ahora, si son perjuicios, sin duda es necesario no aplicarlos, pero puede que los perjuicios no sean para ambas partes, sino para una o para otra, y en todo caso el juez tiene que pues, plantear el máximo de argumentación posible para que una parte no sienta que simplemente no solamente se trata de proteger el precedente y las reglas de juego, sino que el derecho es tan moldeable que no sirve en su caso, pero sí sirve en el caso del otro. Creo que sería eso. Vale, Juan Carlos, muchas gracias. Entonces, Carolina, si quieres reaccionar a esto y de pronto hacia las 3:10 detenernos para contestar las preguntas, que ya hay unas que se han hecho por el chat. Entonces, si quieres Listo. una reacción inicial. Claro, listo. No, muchas gracias por los comentarios, por haber leído el libro además, porque sé que a veces es un ladrillito, pero entonces les agradezco por esos comentarios. Me voy refiriendo en el orden en el que los mencionaron. El primero, las restricciones que tenemos en Colombia en los textos normativos y que en efecto provienen de toda esta tradición decimonónica de la manera de leer el derecho, y obviamente el escepticismo frente a la posibilidad de simplemente pasar la página y generar una transformación. Estoy de acuerdo completamente con Carolina Moreno, no conmigo misma,
en relación con el hecho de que, claro que tenemos unos retos, no solamente por esa cultura jurídica predominante, sino por el hecho de que nuestro artículo 230 fue hecho a imagen y semejanza de toda la tradición del siglo XIX y siglo XX. Entonces, el hecho de que haya sido necesario en Colombia reinterpretar artículos que todavía están vigentes, como el artículo 4 de la Ley 169 de 1896, el artículo 17 del Código Civil, que además provienen de, pues el 17, por ejemplo, de una tradición francesa de reserva frente a la autoridad judicial, de vamos a limitar al juez porque qué peligro que ocurran los abusos del ancien régimen también en Colombia. Es decir, heredamos en Colombia unos temores, unos prejuicios frente a la autoridad judicial que realmente no corresponden con una historia jurídica colombiana. Entonces, eso al reflejarse en el texto del artículo 230 hace que sea continua esa tensión entre los textos que lo hemos visto tradicionalmente y lo que la Corte Constitucional ha dicho en buena hora, que es nuestro sistema de fuentes del derecho. A esto yo respondería lo siguiente. Primero, sí es cierto que el artículo 102 deja abierta una puerta grande relativamente para que la autoridad administrativa pueda separarse o pueda simplemente decidir no aplicar la extensión de los efectos de las sentencias de unificación, pero creo que tiene una solución en el sentido de que cuando lo haga por considerar que no es apropiada la interpretación que ha hecho la Corte en esa sentencia, se puede acudir al Consejo de Estado para que en última instancia sea quien defina. Creo que eso cierra un poco, pues digamos, ese espectro que tiene la administración para simplemente huir de un precedente que la vincula y que rige su caso. Pero además he propuesto una relectura, así como se ha hecho de estas normas del Código Civil y de finales del siglo XIX que he mencionado, así como se ha hecho esa relectura contemporánea para hacerlo compatible con estas figuras que ha generado la Corte Constitucional en relación con nuestro sistema de fuentes, también yo he propuesto que se haga una relectura del artículo 230, en el sentido de permitir una lectura donde el inciso segundo tenga un efecto útil. Es decir, por muchos años vimos cómo la Corte se esforzó, en algunos casos a veces con unos malabares jurídicos y hermenéuticos para demostrar cómo sí era compatible con el artículo 230, un sistema donde rigiera el precedente. Para mí, lo que debemos hacer, y a eso le he apostado yo, hacer una verdadera distinción entre los conceptos de precedente y jurisprudencia, dejando la jurisprudencia como criterio auxiliar de la actividad judicial y permitiendo que el precedente sea parte del imperio de la ley. Es decir, cuando hacemos una lectura contemporánea del artículo 230, que permita reconocer su vigencia, pero además entender que no todo lo que expiden los jueces son precedentes y ni siquiera todo lo que expiden las altas cortes son precedentes. Eso nos permite entonces encuadrar cuáles de esas decisiones tienen fuerza de ley y son ley en sentido material y son fuente principal, y cuáles siguen siendo, como lo han sido siempre, criterios auxiliares de la actividad judicial. Eso y lo que ha dicho ya la Corte Constitucional sobre la manera como las autoridades administrativas están sujetas al precedente, nos permite saber que una autoridad administrativa no tiene absoluta libertad para simplemente hacer a un lado, o por lo menos hay herramientas para que eso no sea así, es decir, obviamente está la posibilidad de ese escape, pero hay herramientas suficientes para generar un control en caso de que simplemente decidan hacer caso omiso de un precedente que saben que lo vincula. De hecho, la Corte Constitucional inicialmente hablaba de una sujeción estricta para las autoridades administrativas y una sujeción estricta para las autoridades administrativas y una mayor flexibilidad para las autoridades judiciales, porque las autoridades judiciales tienen la autonomía y la independencia judicial. Sin embargo, la Corte se ha ido también recogiendo en esa visión y ya, pues digamos, ya ni siquiera a ese punto podemos hacer esa distinción entre lo que ocurre para la autoridad administrativa y lo que ocurre para el juez. Entonces, una vez podamos avanzar en esa distinción entre lo que es precedente y lo que es jurisprudencia, poder encuadrar cada uno en el lugar que le corresponde en nuestro sistema de fuentes y generar y aplicar los controles que sí existen para que las autoridades administrativas simplemente decidan hacer a un lado un precedente que los vincula, creo que podemos tener una solución. Con un punto adicional, y con eso cierro esa primera respuesta, y es algo en lo que tenemos que avanzar también es en teorizar más y hacer un mayor rigor en la distinción entre lo que es una revocatoria del precedente
o simplemente una omisión del precedente y una distinción. Es decir, son muchísimos los casos en los que encontramos que existe un precedente que es vinculante y simplemente se busca cualquier hecho para volverlo material con la finalidad de descartarlo por la vía de una distinción en una etapa muy posterior en la que normalmente le correspondería. Es decir, cuando ya estamos viendo cuál sería el resultado, entonces no me gustó el resultado, vamos a hacer una distinción. Una vez se pueda aplicar el momento específico, y eso es algo que yo abordo hacia el final del libro, lo que pasa es que no me metí en eso ahorita porque como les recuerdo es el ladrillo, pero en algo que yo he propuesto que se debería avanzar es en hacer un uso más honesto de la técnica de distinción. Cuando se hace ese uso honesto donde se ponen unas cargas a quien decide separarse por distinción y no simplemente porque no le gusta el resultado, cerramos un poco esa brecha de arbitrariedad que podría haber. Esa sería como mi respuesta a esos puntos que planteó Carolina. En relación con lo que planteó Juan Carlos, que pues digamos del tema de la obediencia al precedente constitucional y administrativo específicamente, creo que el hecho de que la Corte Constitucional haya hecho esos condicionamientos al artículo 10, al 102, al 257 en relación con la manera como a su juicio debía darse esa jerarquía entre los precedentes, pues ha llevado a no pocos inconvenientes en la manera como el Consejo de Estado aplica en caso de choque de trenes las sentencias de la Corte. Es decir, lo que hemos visto es que depende casi que de la sección y a veces hasta del magistrado, si se respeta o no la prevalencia del precedente constitucional en un asunto en el cual hay derechos constitucionales en juego. Entonces todavía seguimos viendo choques de trenes, aun cuando en teoría y con los condicionamientos de la Corte en sentencias C, que son erga omnes, y que uno diría, pues no hay duda de cómo aplicar el precedente en caso de esa pugna, pues encontramos que varias secciones del Consejo de Estado siguen aplicando sus propios precedentes aún a costa de hacer a un lado el constitucional. Entonces, esto es un debate que yo no veo cómo zanjar en el corto plazo sin una reforma constitucional, no lo veo. Es decir, no veo a una corte haciéndose a un lado y diciendo, sí, vamos a aplicarlo de esta manera, o a la Corte Constitucional reformulando lo que ya está en una sentencia C en relación con la manera de aplicar sus propios precedentes. Entonces, me parece que este tema que tú mencionas es clave y que requiere todavía un gran desarrollo. Una posibilidad de darle ese tratamiento por la vía del control de tutela a las sentencias que se separen de los precedentes. Esto yo sé que puede sonar algo controversial, pero es el único mecanismo que a mí hasta el momento se me ocurre como manera de garantizar este cumplimiento de una sentencia C, que como lo digo también en el texto, dicho sea de paso, las sentencias C a mi juicio no son precedente, son fuente principal, son parte de ese inciso primero imperio de la ley del artículo 230, pero no son precedentes. Cuando se razona utilizando sentencias C, lo que estamos haciendo es aplicando una norma en sentido general que no tiene un patrón fáctico que se pueda comparar y que por tanto no podemos darle un tratamiento de precedentes. Es una cuñita ahí que aprovecho y meto. En la tensión entre el minimalismo y el maximalismo. Ok. El motivo de mi preferencia por el enfoque minimalista no es solo ideológico, es realmente una manera que he encontrado para, o que creo que podría servir para hacer compatibles todos este rezago que tenemos en Colombia acerca de la manera supuestamente como se aplica el derecho y el rol limitado de la autoridad judicial con estos avances de una teoría más, digamos, de avanzada, más vanguardista de la manera de aplicar los precedentes. Y esto también genera un mayor respeto, a mi juicio, a la teoría de la igualdad frente a la ley, igualdad ante las cargas y beneficios que reporta el Estado, teniendo en cuenta que cuando se aplica una regla maximalista o un rule-based decision making, en ese caso lo que nosotros hacemos es obviar diferencias, es decir, homogeneizamos a la fuerza para poderles dar un mismo tratamiento. Entonces es más lesivo al principio de igualdad, que es la base del análisis analógico y del análisis con precedentes, es más lesivo a la igualdad acudir, a mi juicio, a una teoría maximalista, donde tenemos que homogeneizar para poderle dar un mismo tratamiento a situaciones jurídicas que en realidad son diversas.
En cambio, con una teoría minimalista no solamente hacemos frente a estos prejuicios que en Colombia existen, que no necesariamente comparto, pero que son una realidad, frente al rol del juez. Además es más compatible con lo que son las figuras que ha generado la Corte Constitucional en relación con las partes de la sentencia, y de paso hacemos tenemos un mayor apego al principio de igualdad, porque evitamos homogeneizar casos diferentes y limitamos la regla de decisión a aquello puntualmente decidido. Eso no significa que estamos en un caso particularista ni que vamos a hacer excesiva la prelación de hechos insignificantes y que no sustentan el resultado. Pues obviamente esto generará y llevará a una práctica razonable de la teoría minimalista sin que se convierta en una teoría particularista del derecho. Y en relación con el análisis práctico o la aplicación práctica de estas teorías y sobre todo me preguntan si esto hace parte como un neovanguardismo o de un neopositivismo. Pues a mí me ha dado algo de risa ver cómo me han encuadrado como positivista, me han encuadrado como proactivista, lo que significa que estoy en un punto medio por lo visto. Si ambos extremos me pueden utilizar en defensa de sus argumentaciones. Hace poco yo le comentaba a Jorge que hubo un salvamento de voto que se basa en lo que he propuesto en materia de cómo distinguir casos, cómo hacer un análisis de casos, pero la conclusión que aparece en ese racionamiento es una que tal vez no habría coincidido con la que yo habría hecho si yo me hubiera sentado a escribirla. Entonces yo me siento mucho más neovanguardista que neopositivista, 100%, pero sí creo que una manera de hacer efectiva y hacer viable un trasplante de este tipo, porque en última estamos trasplantando elementos de la teoría transnacional del derecho y tratar de hacerlos compatibles con nuestra teoría local sin que sea una imposición y sin que sea acontextual ni ateórico. Al hacerlo así, pues uno dice, bueno, de pronto esto es algo que puede ser viable, que puede servir, que puede ser práctico y que puede permitir utilizar racionalmente los precedentes de manera que puedan controlarse los resultados. Es decir, que no sea un acto de fe el hecho de que un precedente rige o no rige, si hubo una correcta aplicación de la técnica de distinción o si simplemente decidieron cerrar los ojos y decir que no aplicaban el precedente. Así contestaría a las muy interesantes anotaciones de Juan. Vale, gracias, Carolina. Si quieren, vayan levantando la mano, yo les voy dando la palabra. De todos modos, voy a leer algunas preguntas que ya están en el chat mientras se anima otras personas. Entonces, aquí te voy a leer como varias. Hay una pregunta que hace Mónica Cristancho. Mónica pregunta que es interesante ver si este precedente contencioso administrativo puede extenderse a decisiones arbitrales, como en materia contractual. Los litigios más relevantes se deciden por árbitros que no necesariamente se manifiestan como si ellos estuvieran conectados al precedente. Entonces hay una pregunta sobre cómo podría uno extender eso, si quisieras decir algo sobre el precedente contencioso administrativo a temas arbitrales. Hay una pregunta de eso. Hay dos más, mira. Hay alguien que está hablando sobre todo en cuanto al Código General del Proceso y las relaciones que hay con tu tesis. Es ¿cuáles son los efectos en la práctica judicial del artículo 7 del Código General del Proceso frente a la aplicación del precedente judicial y si es posible aplicar un precedente horizontal? Lo pregunta Héctor Velasco. Y hay otra pregunta que hablan sobre si ha sido eficaz la extensión de la jurisprudencia que plantea el CEPACA en estos 8 años desde la entrada en vigencia, sobre todo cumpliendo objetivos de descongestionar la justicia. ¿Quisieras hacer alguna reacción sobre eso, Carolina? ¿Alguna de esas tres por ahora? ¿Solo respondo yo o también Juan y Solo Carolina? tú, estás tú en el... Sí, dale, tranquilo. Para ver qué tanto me mido, porque a veces hablo mucho. Sí, y hay una después más que ahora le damos la palabra a Andrea cuando tú termines. Andrea Selemi. Bueno, en relación con el primer tema, es decir, sobre la aplicación de precedentes en justicia arbitral, un factor que, por ejemplo, en Inglaterra llevó al reconocimiento del precedente, porque aun cuando uno tiene la visión y como la impresión de que el precedente es como algo, digamos, no sé, muy propio del derecho anglosajón, y pues resulta que solamente muchos años después de empezar la resolución de casos fue que se dio un apego estricto al precedente en Inglaterra. Pues lo que vemos es que el hecho de que se perfeccionaran las gacetas judiciales y que se hicieran públicas
fue un factor clave, pues obviamente, además de los Judicature Acts y de la forma como reestructuraron el ordenamiento, pero este elemento de la publicidad de las gacetas, del acceso a esta información, fue clave para la vinculatoriedad de los precedentes. Esto para decir que ojalá si pudiéramos dar una aplicación similar a estas premisas en materia arbitral, pero sí se requiere avanzar mucho en la recopilación y publicidad de los laudos. Es decir, a veces termina siendo como una joya cuando le mandan a uno un buen laudo, porque no son de tan fácil acceso, porque los indicadores no están, o los índices no están como que fácilmente dispuestos para búsqueda, salvo con pues, sistemas especializados que no están a disposición de todo el mundo. Es decir, el ciudadano que se mete en Google no tiene facilidad de acceder a los laudos. Y eso hace que pues, exista menos certeza, menos confianza legítima en relación con un determinado resultado o con una determinada decisión, y que a su turno exista menos obligación o menos sentimiento de obligación por parte de quienes deciden. Entonces, sí, creo que hay mucho que avanzar todavía en ese tema. En relación con la figura de la extensión y la eficacia que ha tenido la figura de la extensión de la jurisprudencia para la descongestión, yo diría que ha sido eficaz porque ha sido utilizada. He visto muchos casos en los cuales sí ha prosperado, en los cuales ha evitado litigios, pero que eso tenga una incidencia práctica en la reducción de la descongestión me parece muy cuestionable. Es decir, es bueno que esté funcionando y que esté funcionando también para efectos de la garantía del derecho a la igualdad, para que se unifique y se vuelva más sólida cada vez estos precedentes aplicables, sin que por ello esté diciendo que debamos devolvernos a una tesis de reiteración como requisito para que podamos hablar de un precedente vinculante. Es decir, aquí, a diferencia de lo que ocurre en la línea, donde pues para una línea necesitamos 2 puntos mínimo. Entonces, aquí no. En el precedente contencioso administrativo, con una única sentencia que tenga fuerza de sentencia de unificación, ya tenemos un precedente que vincula y que debe ser acatado por las autoridades. Eso por sí solo ya justifica o ya hace que valga la pena la creación de la figura de la extensión, pero que haya incidido en una reducción de casos sustancial, pues yo creería que no. Todavía vemos los casos de congestión, inclusive hubo una época en la cual ya en el Consejo de Estado veíamos como que ese rezago se estaba disminuyendo, pero ahora nuevamente pues están fallando casos de 10 años atrás. Entonces es demasiado el volumen de litigiosidad con el código, y de pronto con eso vuelvo a algo que había comentado Carolina Moreno. El CEPACA lo que busca es que sea la autoridad administrativa, la sede, que resuelva las principales quejas del ciudadano, es decir, que bajemos a la litigiosidad, que no todo tenga que llegar al juez de la República. Esa fue la visión de todo el CEPACA, esa protección de derechos en ámbito administrativo, en sede administrativa, no necesariamente ocurre por el temor, como ya lo mencionaron, de los funcionarios en algunas ocasiones. Vale, Carolina, gracias. Te voy a hacer una que está en el chat y le damos la palabra a Andrea, que tiene la mano arriba. En el chat hay una que dice, ¿cuáles son a su criterio los problemas de aplicación del mecanismo de extensión de jurisprudencia en materia de responsabilidad extracontractual del Estado? Esa es una pregunta que tienes. Y Andrea, adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Yo la verdad he leído el libro con atención. Me parece realmente una obra altamente recomendable, no solamente por la solidez de los argumentos, sino también porque el libro hace una cosa bien interesante, y es como realmente ahondar en propuestas de cómo volver más práctico esta idea de la utilización del precedente, no solamente en la jurisdicción constitucional, sino en lo contencioso administrativo. Pero mi pregunta es un poco como tirando a la pregunta que tú hiciste en relación a qué hacemos entonces con esta aplicación prospectiva del precedente judicial o contencioso administrativo, en la medida en que yo pareciera ver que de todas formas, utilizando un poco la terminología que Juan Carlos hace en su exposición, pues tú tienes una visión de todas formas más minimalista, en la que sí hay una cierta confianza en relación a la positivización de este tipo de cuestiones, es decir, que la solución a este problema de la utilización
prospectiva de la jurisprudencia podrías tú encaminarla o verla como un tema de ponernos de acuerdo, formalizarlo a partir de reglas que nos digan entonces en qué casos se podría hacer esta utilización prospectiva y cuándo definitivamente sería una afrenta a la seguridad jurídica utilizar ese mecanismo. Pero creo que siempre quienes sean un poco más escépticos a lo que ha pasado en relación con la formalización del precedente, podemos pensar que realmente lo que ha ocurrido siempre es que la cosa no parece estar tan resuelta y que en la medida en que el Congreso de la República ha dado muestras de derecho positivo de supuestamente reconocer la vinculatoriedad del precedente, al mismo tiempo da muestras de lo contrario. El ejemplo que ponía Carolina Moreno en relación con la extensión de la jurisprudencia es una buena muestra de ello, pero si uno mira también lo que pasó con el Código General del Proceso, en donde se daba estas muestras medio ambiguas de un legislador que pareciera reconocer la vinculatoriedad del precedente, pero que al mismo tiempo reivindica la supremacía de la ley en los términos del 230, son muestras fehacientes de ello. El evento más reciente que tenemos de esto es, por ejemplo, unas normas del Estatuto Tributario en donde el legislador seguía señalando que en materia tributaria la única fuente de interpretación para los contribuyentes es la fuente de origen legal, lo que obliga, por ejemplo, a la Corte Constitucional en el año 2019 a señalar que aquí tenemos que interpretar la fuente legal en sentido material y no solamente a la ley expedida formalmente por el Congreso de la República. Entonces, un poco la pregunta, yo quisiera entonces avanzar en tu argumento para decir, ¿tú creerías que si se hiciera una positivación de este uso prospectivo del precedente, así como se positivizó la fuerza vinculante del precedente en el CEPACA, se solucionaría este problema de indeterminación en el tiempo del precedente? Ok, gracias, Andrea. Bueno, contesto la primera. En ese caso, ya el Consejo de Estado se ha pronunciado en relación con temas relacionados, por ejemplo, con los montos máximos de indemnización de perjuicios, morales sobre todo, por ejemplo. Y lo que ha hecho, y por eso lo traigo a colación, en el marco de un caso en el cual existía un recurso de unificación de jurisprudencia porque se alegaba que el Tribunal Administrativo de Antioquia se había separado de la sentencia de unificación del 28 de agosto en relación con los criterios máximos o los topes para los perjuicios o la indemnización de perjuicios en materia de responsabilidad extracontractual. En ese caso, el Consejo de Estado hizo precisamente un análisis para determinar si era o no era aplicable el precedente y la sentencia de unificación como precedente, y para saber si cuando el Tribunal Administrativo de Antioquia se había separado y había hecho una distinción entre los casos de muerte y lesiones a derechos humanos por un lado y embarazo forzado por el otro lado, si esa distinción era o no válida. Es decir, esta figura sí está funcionando, sí está sirviendo para que se haga una comparación de los casos en los cuales algunos supuestos caben o no caben dentro del ámbito normativo que establece el precedente. Y eso viene, inclusive, lo vimos en la ley 1395, que entre los casos que en ese momento se mencionaban para la aplicación del precedente por las autoridades administrativas cuando se estuvieran resolviendo asuntos de su conocimiento, pues no solamente hablaba del tema salarial, prestacional, sino que hablaba de daños con arma de fuego, con vehículo oficial, daños a conscriptos, a reclusos, etc. Es decir, todo esto surgió precisamente de ese ámbito de responsabilidad del Estado. Entonces sí ha dado lugar y sí ha sido aplicada para determinar los casos en los cuales esos precedentes de la Corte en materia de montos máximos de indemnización son o no aplicables. Eso pues sería lo primero. Y lo segundo, en relación con la segunda pregunta sobre el precedente prospectivo, yo creería que no veo cómo el solo hecho de positivizarlo pueda generar una solución, así como tampoco creo que el hecho de que el CEPACA haya consagrado en un texto normativo lo que la Corte Constitucional venía diciendo, por lo menos desde el año 2001, en esos términos, pues tampoco creo que esa haya sido la solución para reconocer que en materia contenciosa administrativa sí existía el precedente. Es más como una forma de, pues primero lo que dijo la propia Corte en relación con su aplicación, porque ella había exonerado a la Corte Suprema y al Consejo de Estado de la obligación de seguir al precedente.
ella misma, la propia Corte Constitucional, durante muchos años dijo, no, pues no están obligados, por ejemplo, el sede de casación tiene unos ámbitos específicos de aplicación y por tanto no está sujeta a sus precedentes. Cuando ya la Corte da la vuelta, independientemente de que haya o no sido positivizado, que bueno, en buena hora lo fue, pero no me parece que digamos, el punto de partida de la pregunta es como si el CEPACA hubiera sido la solución para poder llegar a una aplicación del precedente en lo contencioso. Yo lo que veo es que el CEPACA lo que contiene es un reconocimiento de lo que ya había sido una evolución de muchos años en la jurisdicción constitucional y que ya se estaba dando también en la contenciosa, y lo que sí establece son los mecanismos de control. Y en eso sí hay un enorme avance en el CEPACA al establecer formas específicas de aplicarlo ya una vez reconocido, pero no fue el que dijo en nuestro sistema de fuentes, incluida en la jurisdicción contenciosa, vamos a tener el precedente como fuente vinculante. Por tanto, no creo que baste una ley para solucionar como este argumento circular que les he dado. Lo que he visto en la Corte, en el Consejo de Estado como un punto intermedio que se ha utilizado es revisar qué tan grave sería la afectación a los derechos, a la seguridad jurídica y al acceso a la administración de justicia en el caso de que se permitiera realizar un giro del precedente en el caso específico. Es decir, aún en la teoría minimalista se admiten los cambios y los giros jurisprudenciales. Y en Colombia tenemos un sistema relativo pero obligatorio de precedente, no un sistema estricto. Entonces, pues yo obviamente en ese momento, cuando terminé la presentación, quería dejarlo abierto y planteado para ver las reacciones, pero yo creería que obviamente sí contribuiría a su claridad si acaso el Congreso de la República pues, se pusiera de acuerdo y legislara sobre este tema. No lo veo como tan factible por la dificultad que suele haber de sacar cualquier tipo de reforma a la justicia. Pero pues aún si no se positiviza, en todo caso, las premisas teóricas que están detrás de esta postura siguen permitiendo que exista un giro cuando la autoridad que lo hace es la misma que ha creado ese precedente. Es decir, el propio Consejo de Estado podría hacerlo. Lo que no puede ocurrir es que sea el tribunal, por ejemplo, el que diga, no, pues yo no lo voy a aplicar porque en adelante voy a aplicar esta otra teoría, porque sigue estando vinculado por el precedente del Consejo de Estado cuando rige el caso específico. Te voy a leer una última, Carolina, que hay acá, antes de cerrar, que pregunta Ronald Felipe González, si el cambio de precedente podría generar responsabilidad del Estado si no se modulan sus efectos, la relación como entre cambio de precedente y responsabilidad del Estado. Sí, ya digamos, si no se hace con los criterios, por ejemplo, con la carga de transparencia, con la carga de argumentación, si se hace en los casos en los que, como el que mencioné ahorita, con un excesivo sacrificio a los derechos de los particulares, por ejemplo, ordenando rehacer una actuación de 10, 15 años o lesionando de manera grave el acceso a determinados derechos fundamentales, en ese caso yo sí creo que podría haber responsabilidad del Estado. Para eso y para evitarlo, no solamente para que no haya responsabilidad del Estado, sino para que no haya responsabilidad del operador de justicia, es que la Corte ha establecido unas cargas para separarse de esos precedentes. Eso cuando se trata de un órgano de inferior jerarquía que esté vinculado. Obviamente tenemos el contexto del apartamiento, que es otra cosa y que es lo que puede hacer la autoridad administrativa en virtud de 102, que fue lo que mencionaba Carolina Moreno ahorita. Eso pues ya está legislado, la Corte Constitucional ya se pronunció en esos casos específicos que procede el apartamiento, pero también para unos giros, también hay casos en los cuales son admisibles. Lo importante es que no sea abusivo, arbitrario y que no esté justificada de la manera que la Corte lo ha exigido. Pues Carolina, muchísimas gracias por tu presentación. Creo que fue como muy, muy interesante para todos los participantes. De verdad, gracias por acompañarnos. Lo mismo Juan Carlos, Carolina, gracias por los comentarios. Y bueno, aquí bienvenida también al doctorado cuando quieras, de verdad. Y muchas gracias a todos por haber asistido y los esperamos en una nueva edición del coloquio que creo que la tendremos dentro de 15 días. Muchas gracias a todos. Listo. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao.